Buenos días, en este laboratorio se va a presentar el tema de ley de Ohm para física de campos. Los integrantes somos Lizeth Dayana Verdugo Díaz, Digon de Saldarriaga, Juan Víaz y Rodolfo Quiseno. En este caso vamos a presentar la ley de Ohm puntual, que se compone por la densidad de corriente, que es esta primera variable, que es la variable de efecto, la letra sigma, que es la conductividad del material, esta variable es del medio y su magnitud es en Siemens, y el campo, que es generado por una diferencia potencial que me suministra la batería que yo tengo en el circuito. Entonces, a partir de esta fórmula vamos a llegar a la fórmula de ley de Ohm práctica, por medio de ir reemplazando algunas variables por sus ecuaciones equivalentes. Sabemos que el diferencial de potencial es igual a el campo por la distancia o la longitud en este caso. Y sabemos que la densidad de corriente es igual a la corriente sobre el área. Teniendo estas variables, despejamos entonces el valor de densidad de corriente y también el valor de potencial eléctrico. Y la reemplazamos en la ley de Ohm que teníamos anteriormente, que es la que mostré como la ecuación número 1. Y ahora la reemplazamos y tenemos que el voltaje suministrado por la batería es igual a la resistencia por la corriente. En este caso, el voltaje es la causa y que me genera un efecto que es la corriente y hay un medio que es la resistencia. La resistencia está dada en magnitud de ohms. Para la parte de las mediciones físicas, tenemos que tener en cuenta que para medir la corriente tenemos que desconectar una porción del circuito en serie. Para medir el voltaje tenemos que tomar el multímetro en paralelo al lugar donde se quiere tomar la medida. En la pantalla podemos apreciar las medidas que fueron tomadas en el laboratorio, respectivamente de voltaje, corriente y resistencia. La resistencia sí fue calculada con la fórmula voltaje sobre corriente. Esta fórmula pues la tenemos de la ley de Ohm. La incertidumbre del voltaje y de la corriente nos la da el multímetro, dependiendo de la escala pues, en la que se utiliza. Y la de la resistencia la encontramos con las incertidumbres de la división. De estas medidas anteriores podemos observar en este momento la gráfica que nos da. Si apreciamos bien, la recta que nos da es una recta lineal, lo cual quiere decir que esta resistencia de carbón es un material lineal y podemos tener que la pendiente de la pendiente encontramos la resistencia y nos da muy aproximadamente igual a lo que medía en físico. La resistencia en físico medía 9.82 kiloohmios y por la pendiente nos da que mide 9.81. Muy buenas tardes. Entonces yo les hablaré acerca de lo que es una resistencia. Pues en este caso trataremos con resistencias de carbón. Primeramente, la resistencia es un elemento que impide el paso de corriente por un determinado circuito. Estas resistencias no vienen marcadas con números pues, en su parte exterior o con valores numéricos. En cambio, este valor es reemplazado por unos colores que son pues, plasmados alrededor de estas resistencias. Estos colores vienen designados con un valor numérico de acuerdo a la tabla que se puede observar. De acuerdo al ohmiaje pues, de estas resistencias, se tiene que para la primera banda es un número, pues de acuerdo al color que se quiera poner, el segundo es otro número, el tercero también indica otro número, y la cuarta banda sería el multiplicador, o sea, el número que se quiere pues llegar, se coloca en esta banda y ese sería el número de ceros pues, o la multiplicación que se hace para saber el valor de esta resistencia. Y en la parte final el fabricante, de acuerdo al material y al tipo de fabricación de las resistencias, se les asigna un tipo de tolerancia que va de más o menos. Entonces, digamos, si una resistencia es de 100 ohms, o sea, puede variar su porcentaje si es de 5% entre 95 y 105 ohms. En las resistencias pues, existen gran variedad, pues en este caso trabajaremos lo que son las resistencias fijas, pues podemos encontrar las que son con carbón depositado, recubrimiento de carbón, recubrimiento de metal, recubrimiento de dióxido de metal y otras resistencias cerámicas, que es la blanca, que es de alambre en espiras, pues estas se utilizan para un mayor voltaje, y las SMD, que son resistencias que se utilizan más que todo en placas electrónicas, pues son plasmadas por robots y todas estas máquinas.
También se podemos observar pues, que las resistencias se deben medir con el circuito apagado, desconectado, pues como está en la imagen, y de acuerdo pues, a nuestro instrumento de medición, en este caso el multímetro, se coloca en esa posición. Bueno, ahora vamos a evaluar el comportamiento de la ley de Ohm para el caso de la bombilla con filamento de tungsteno. Como bien sabemos, este es un material no óhmico, por lo tanto no obedece a la ecuación general definida por la teoría. En este caso sabemos que si medimos la resistencia estando la bombilla apagada, no vamos a obtener el valor real que ofrece cuando la bombilla está encendida. Es por esto que cuando el material se calienta o la bombilla está encendida, su resistencia aumenta. En este caso fue posible evaluar este fenómeno. Podemos observar que a una diferencia de potencial más alta, nuestra resistencia también aumenta. Por medio de las medidas disponibles, fue posible hallar sus incertidumbres y efectuarlas por medio de esta tabla. Como bien sabemos, la bombilla es un material no óhmico, por lo tanto no va a demostrar una relación lineal. En este caso fue posible evaluar la pendiente. Pudimos determinar que nuestra pendiente iba disminuyendo mientras que nuestra resistencia iba aumentando. Es ahí donde vemos nuestro comportamiento inversamente proporcional. Bueno, si evaluamos la relación de la resistencia en un elemento no óhmico, como lo describimos anteriormente por medio de nuestros cálculos, es posible observar que a un mayor valor de tensión, mayor resistencia vamos a tener, resistencia disponible en el filamento. Algo que hay que tener en cuenta en este caso de la bombilla de tungsteno es que la resistencia no se mantiene constante y siempre tomará valores crecientes. Muchas gracias.